Un millonario cansado de su vida de lujos decide abandonar todo para vivir una vida sencilla en un pequeño pueblo, donde encuentra el verdadero amor y la felicidad. Jackson Cole siempre había sido un nombre sinónimo de éxito y poder en los círculos más exclusivos de Nueva York. Con una fortuna construida a partir de inversiones inteligentes y negocios sin escrúpulos, su vida parecía perfecta desde fuera. Pero por dentro, Jackson se sentía vacío. No había una sola noche en la que no se quedara despierto, mirando el techo de su lujoso ático, preguntándose si todo ese lujo valía algo sin una verdadera conexión humana. Sus amigos eran superficiales, sus relaciones pasajeras y vacías. Se había convertido en un prisionero de su propio éxito. Una noche, mientras asistía a una gala benéfica en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, Jackson tuvo un momento de claridad. Observó a la multitud, vestida con trajes caros y vestidos deslumbrantes, riendo y charlando como si todo fuera perfecto. Pero él sabía la verdad. Sabía que, al igual que él, muchos de esos rostros sonrientes ocultaban una profunda insatisfacción. Fue entonces cuando sintió una ola de asco por todo lo que su vida representaba. Decidió que había tenido suficiente. Al día siguiente, Jackson se deshizo de sus trajes caros, vendió su ático y se despidió de sus negocios. Con el dinero de la venta de sus propiedades, compró una modesta casa en un pequeño pueblo en Montana. El contraste no podría haber sido mayor. De las luces brillantes de la ciudad a las estrellas titilantes en el cielo nocturno del campo, Jackson sintió que finalmente estaba respirando aire puro. Al llegar al pueblo, Jackson se encontró con un lugar donde la vida se movía a un ritmo diferente. Las calles eran tranquilas, los vecinos se conocían y se saludaban con una calidez que le resultaba extraña y reconfortante al mismo tiempo. Sin embargo, no todo fue fácil. La comunidad, acostumbrada a su rutina y a sus propios, lo veía con desconfianza. ¿Quién era este extraño que aparecía de la nada, abandonando una vida de lujos para vivir entre ellos? Jackson, decidido a encontrar un nuevo propósito, comenzó a integrarse lentamente en la vida del pueblo. Pero a medida que intentaba construir una nueva vida, también se enfrentaba a sus propios demonios. Había noches en las que la soledad lo abrumaba, haciéndole cuestionar su decisión. Se preguntaba si alguna vez podría realmente pertenecer a este lugar, o si siempre sería un extraño, atrapado entre dos mundos. Mientras caminaba por las calles del pueblo, tratando de encontrar su lugar, Jackson se encontró con Sarah. Una mujer con una mirada triste y una sonrisa que parecía ocultar un océano de dolor. Sarah, que también había vivido su parte de sufrimiento, se mantenía distante. Pero Jackson no podía evitar sentirse atraído por su misterio y la posibilidad de encontrar en ella algo real, algo que nunca había tenido en su vida anterior. Jackson se despertaba cada mañana con el sonido de los pájaros, un contraste absoluto con el bullicio incesante de Nueva York. El aire fresco de Montana llenaba sus pulmones, y por un momento, podía olvidar el peso de su pasado. Sin embargo, la adaptación a esta nueva vida sencilla no fue tan idílica como había imaginado. Los habitantes del pequeño pueblo eran gente amable, pero también cautelosa. Jackson notaba las miradas curiosas y a veces desconfiadas cuando caminaba por las calles. En la cafetería local, donde solía ir a desayunar, los murmullos se acallaban apenas él entraba. Sabía que era el tema de conversación, un extraño con un pasado misterioso que había aparecido de la nada. A pesar de su deseo de encajar, la barrera invisible de su antigua vida de lujos parecía seguirlo a donde fuera. Un día, mientras estaba en la tienda de comestibles, una anciana, la señora Jenkins, se le acercó. Ella le miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Eres tú, ¿verdad? El hombre que dejó todo atrás. ¿Por qué lo hiciste?» Jackson sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicar el vacío que sentía a alguien que nunca había vivido en el lujo? Buscaba algo real, fue todo lo que pudo decir, su voz quebrada por la emoción. La señora Jenkins asintió, como si entendiera, pero Jackson no estaba seguro si ella o alguien más en el pueblo realmente lo comprendía. Los días pasaban lentamente, y Jackson se dedicaba a pequeñas tareas para ocupar su tiempo. Ayudaba en la granja local, reparaba cercas, cortaba leña. Era un trabajo duro y físico, pero lo prefería 1000 veces a las interminables reuniones en oficinas de cristal.
Sin embargo, cada atardecer, la soledad se hacía presente. Las dudas lo asaltaban. ¿Había hecho bien en dejarlo todo? ¿Alguna vez encontraría la paz que buscaba? La relación con Sarah, la mujer de mirada triste, era un enigma. Ella era reservada, siempre manteniendo una distancia emocional. Jackson intentaba acercarse, hablarle, pero ella respondía con monosílabos o con una fría cortesía. No entendía por qué, pero sentía una necesidad inexplicable de conocerla, de romper la barrera que ella había erigido. Un día, mientras arreglaba una valla cerca de su casa, ella se acercó para darle una botella de agua. «Gracias», dijo él, con una sonrisa que esperaba fuera amistosa. Sarah asintió, pero su mirada seguía siendo distante. Era evidente que Sarah también había sufrido. En un pueblo pequeño, las historias circulaban rápido, y Jackson había oído que ella había perdido a su marido en un accidente unos años atrás. El dolor la había marcado profundamente, y Jackson no podía evitar sentir una conexión con esa tristeza. Pero cada intento de acercarse era recibido con una barrera, un muro que parecía infranqueable. A pesar de todo, Jackson no se rendía. Sabía que la vida en el pueblo no sería fácil, que su pasado seguiría pesando sobre él y que la aceptación no sería inmediata. Pero por primera vez, se sentía parte de algo más grande que él mismo, una comunidad, una red de personas reales con vidas auténticas. Y aunque su conexión con Sarah era tenue, sentía que había algo allí, una chispa que podría crecer si se le daba tiempo y cuidado. Con el paso del tiempo, Jackson comenzó a sentir que las barreras alrededor de su corazón se estaban desmoronando. La vida en el pueblo se había vuelto un poco más familiar, y su rutina diaria le daba un sentido de propósito que no había experimentado en años. Sin embargo, el vacío en su vida aún persistía, y el eco de sus noches solitarias lo atormentaba. La única luz en medio de su oscuridad era Sarah. Un atardecer de otoño, mientras Jackson trabajaba en la granja, Sarah se acercó a él con una expresión más relajada que de costumbre. «Jackson», dijo ella, con un tono suave y casi tímido, «he pensado en invitarte a cenar. Mis hijos han estado preguntando por ti». Jackson miró a Sarah con sorpresa. «¿En serio?» «Eso sería maravilloso», respondió él, su voz cargada de emoción contenida. Era la primera vez que ella mostraba una apertura genuina hacia él. Esa noche, en la modesta casa de Sarah, la atmósfera era cálida y acogedora. La mesa estaba llena de platos caseros, y los niños, curiosos, no dejaban de lanzar miradas curiosas a Jackson. Durante la cena, el ambiente era tenso al principio, pero lentamente, las barreras se fueron rompiendo. Sarah habló de su difunto marido con una mezcla de tristeza y cariño, mientras los niños compartían anécdotas de su vida diaria. Jackson, sintiendo una conexión que nunca había experimentado en su vida anterior, se permitió ser vulnerable. «Siempre he pensado que el éxito se medía en dinero y en posesiones», confesó. «Pero ahora me doy cuenta de que lo que realmente importa es la gente con la que compartes tu vida». Sarah lo miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «Nunca pensé que alguien como tú podría entender eso», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «La gente aquí ha sido amable, pero siempre he sentido que no encajo del todo». A medida que las semanas pasaban, Jackson y Sarah pasaban más tiempo juntos. Su relación comenzó a florecer de una manera que Jackson nunca había anticipado. Paseaban por el campo, compartían historias de sus vidas, y, aunque las palabras eran pocas, el silencio entre ellos estaba lleno de significado. Jackson empezaba a comprender la profundidad del dolor de Sarah y, al mismo tiempo, sentía una profunda conexión con ella. Una noche, mientras estaban sentados al borde de un campo de maíz, Sarah se giró hacia Jackson con lágrimas en los ojos. «Nunca creí que pudiera volver a confiar en alguien», confesó, su voz quebrada por la emoción. «Pero contigo, me siento segura. Como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera volver a sentirme completa». Jackson la tomó de la mano, sintiendo el calor de su piel. «Yo también me siento diferente contigo», dijo, su voz cargada de sinceridad. Como si, finalmente, estuviera en el lugar donde siempre debía estar. Las noches juntos se convirtieron en un refugio para ambos. A medida que se conocían más, sus corazones se abrían,
revelando heridas pasadas y esperanzas futuras. Jackson encontraba en Sarah la estabilidad y el amor que siempre había buscado en el materialismo, mientras que Sarah descubría en él una fuente de fortaleza y esperanza que no sabía que necesitaba. Sin embargo, el pasado de Jackson seguía acechando. Aunque la conexión entre ellos era profunda, no era fácil escapar de las sombras de su vida anterior. El conflicto entre su antigua identidad y su nuevo yo seguía latente, y el miedo a no ser aceptado por completo en la comunidad, así como por Sarah, persistía. Jackson había empezado a sentirse cada vez más en casa en el pequeño pueblo de Montana. Su relación con Sarah florecía, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado un propósito genuino. Pero, como si el destino tuviera otros planes, una revelación inesperada amenazó con desmoronar todo lo que había construido. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca del pueblo revisando algunos documentos históricos para un proyecto comunitario, Jackson encontró un informe sobre una empresa que había estado en el centro de la controversia local. La empresa, un gigante de la industria de extracción de minerales, estaba involucrada en prácticas que estaban destruyendo el ecosistema local, contaminando ríos y talando bosques. El nombre de la empresa le resultaba familiar. Al investigar más a fondo, descubrió que era una de las empresas con las que había estado involucrado en su vida anterior. La noticia lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se sentía culpable y traicionado por sí mismo, al darse cuenta de que el daño que su pasado había causado a un lugar que ahora consideraba su hogar. Esa noche, con la mente agitada, Jackson fue a buscar a Sarah. La encontró sentada en el porche, mirando al horizonte con una expresión melancólica. «Sarah», dijo él, su voz cargada de preocupación, «necesito hablar contigo. Encontré algo que creo que tienes que saber». Sarah lo miró con curiosidad, pero al ver la angustia en su rostro, su expresión se tornó seria. «¿Qué pasa, Jackson?». Con la voz temblorosa, Jackson le explicó lo que había descubierto sobre la empresa y su conexión con ella. Mientras hablaba, sentía un peso inmenso en el pecho, como si estuviera revelando no solo un secreto, sino también sus propios fracasos y culpabilidad. «La empresa está destruyendo el pueblo», dijo finalmente. «Y, aunque no era yo quien dirigía la compañía, mi dinero y mi influencia estuvieron involucrados». Sarah lo miró fijamente, sus ojos llenos de dolor y decepción. «¿Cómo pudiste no decirme antes? ¿Cómo puedes decir que buscas un nuevo comienzo cuando tu pasado sigue dañándonos?». Jackson sintió una punzada de dolor. «No sabía cómo enfrentar esto», dijo él, su voz quebrándose. Yo pensaba que había dejado todo atrás. No quería que mi pasado arruinara lo que hemos construido aquí». Las palabras de Sarah eran como cuchillos afilados. La decepción en sus ojos era palpable, y Jackson sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. «Nunca pensé que podría ser parte del problema», dijo Sarah, sus palabras llenas de tristeza. «Siempre te vi como una oportunidad para algo mejor, pero ahora me doy cuenta de que nada ha cambiado». La tensión entre ellos aumentó, y la discusión se volvió cada vez más acalorada. Jackson intentaba desesperadamente explicar su arrepentimiento y su deseo de enmendar el daño. Pero Sarah no estaba dispuesta a escuchar más excusas. «No puedo confiar en ti ahora», dijo ella con lágrimas en los ojos. «Todo lo que construimos se siente una mentira. ¿Cómo puedo creer en ti si tu pasado sigue arrastrándonos hacia el abismo?». Jackson se sintió completamente derrotado. El amor que había encontrado en el pequeño pueblo parecía estar desmoronándose frente a sus ojos. La comunidad, que lo había aceptado con cautela, ahora también estaba en alerta. Las noticias sobre el daño ambiental y su conexión con la empresa estaban circulando, y la opinión pública no era favorable. En medio de la tormenta emocional, Jackson se encontró en un lugar oscuro. La culpa y el dolor lo atormentaban, y se preguntaba si alguna vez podría redimirse. La sensación de haber fallado no solo a Sarah, sino a toda la comunidad, lo consumía. La esperanza que una vez había encontrado en su nueva vida parecía desvanecerse, y el futuro se veía incierto y aterrador. El amanecer llegó con un cielo gris y cargado de nubes, reflejando el estado de ánimo sombrío de Jackson. La comunidad del pueblo estaba enardecida, y Sarah se había distanciado más que nunca. La culpa y el pesar se habían convertido en sus compañeros constantes,
y Jackson sabía que el único camino hacia la redención era enfrentar la verdad y luchar por el perdón que anhelaba. Un día, Jackson decidió que debía hacer algo para reparar el daño. Fue a la oficina del pueblo y se reunió con el Consejo de Ancianos, decidido a proponer un plan para remediar la situación. La sala estaba llena de miradas críticas y murmullos inquietos, y Jackson sintió el peso de su culpa sobre sus hombros. «Sé que mi pasado ha causado un daño inmenso a esta comunidad», comenzó Jackson, con la voz temblando de emoción. «Pero estoy aquí para ofrecer mi ayuda. Quiero colaborar con los esfuerzos de limpieza, donar una parte significativa de mis recursos para la recuperación ambiental y apoyar cualquier iniciativa que pueda revertir el daño que se ha hecho». El líder del consejo, el señor Thompson, lo miró con escepticismo. «¿Y por qué deberíamos confiar en ti ahora? ¿Qué garantía tenemos de que tus acciones no son solo una forma de redimirte?» Jackson respiró hondo, sintiendo cada palabra como una carga pesada. «No tengo una garantía para ofrecer, solo mi compromiso. Estoy dispuesto a trabajar codo a codo con ustedes, a ser transparente en todo momento y a hacer todo lo posible para enmendar mis errores». El consejo deliberó y, aunque algunos miembros seguían dudando, aceptaron su propuesta con la condición de que supervisarían de cerca cada paso que diera. Era un pequeño paso hacia la redención, pero un paso que Jackson estaba decidido a dar. Con el compromiso de reconstruir y ayudar a la comunidad, Jackson empezó a trabajar arduamente. Limpiaba ríos contaminados, plantaba árboles y ayudaba en los esfuerzos de restauración. Cada gota de sudor y cada esfuerzo se sentían como una forma de expiar su culpa, demostrar a la comunidad que su arrepentimiento era genuino. En medio de este proceso, Sarah observaba desde la distancia. Sus interacciones con Jackson eran breves y cargadas de tensión. Un día, mientras Jackson estaba en el parque ayudando a organizar una feria comunitaria para recaudar fondos, Sarah se le acercó. Su expresión era dura, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «Jackson», comenzó ella, su voz firme pero con un dejo de vulnerabilidad. «No puedo ignorar lo que has hecho. Pero también he visto cuánto te has esforzado para corregir tus errores. No estoy segura de si puedo perdonarte completamente, pero creo que te debo al menos una conversación». Jackson la miró con esperanza, sus sentimientos de culpa y dolor aún frescos. «Sarah, entiendo si no puedes perdonarme ahora. Solo quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible para reparar el daño. Y si hay algo más que pueda hacer para demostrarte mi sinceridad, por favor, dímelo». Sarah suspiró profundamente, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo que hiciste dañó mucho a esta comunidad y a mí. Pero ver cómo te has comprometido a cambiar las cosas me ha dado una nueva perspectiva. Necesito tiempo para sanar, pero estoy dispuesta a intentar creer en ti». Jackson sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aunque no era una solución inmediata, era un paso hacia la reconciliación. Mientras Sarah se alejaba, Jackson se quedó parado, mirando el trabajo que aún quedaba por hacer. Sabía que la redención no llegaría de la noche a la mañana, pero estaba dispuesto a luchar por ella con cada fibra de su ser. La comunidad comenzó a responder positivamente a los esfuerzos de Jackson, y poco a poco, las tensiones empezaron a disminuir. Los murmullos negativos se convirtieron en murmullos de respeto, y aunque el camino hacia el perdón total era largo, Jackson estaba decidido a recorrerlo. Cada acción que tomaba, cada proyecto en el que se involucraba, era un recordatorio de que el camino hacia la redención estaba lleno de desafíos, pero también de oportunidades para demostrar su verdadera transformación. El invierno había llegado al pequeño pueblo, cubriendo todo con una manta blanca de nieve. Jackson, aunque había logrado algunos avances en su camino hacia la redención, sentía el peso de la temporada y el constante desafío de reconstruir su vida y recuperar la confianza de Sarah. La fría realidad de su pasado seguía resonando en cada esquina, y el esfuerzo por reparar los daños causados le parecía interminable. Una tarde, mientras Jackson ayudaba a organizar una feria benéfica para apoyar a las familias afectadas por el daño ambiental, Sarah se le acercó con una expresión de seriedad. La neblina fría del invierno envolvía sus palabras, y Jackson sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. «Jackson», comenzó Sarah, su voz dura pero con un toque de suavidad, «hay algo que necesito decirte». Jackson la miró con una mezcla de temor y anticipación. «¿Qué sucede, Sarah?». Sarah respiró profundamente,
y sus ojos se llenaron de lágrimas. He estado observando cómo has trabajado incansablemente para cambiar las cosas. Lo que hiciste fue inexcusable, pero ver tu esfuerzo y tu sinceridad me ha hecho reconsiderar muchas cosas. Jackson sintió un nudo en el estómago, el peso de las palabras de Sarah cargando sus hombros. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo Sarah, su voz temblando mientras intentaba contener las lágrimas, que estoy dispuesta a intentar darle una nueva oportunidad a lo que tenemos. Pero no será fácil. Hay heridas que aún necesitan sanar, y el perdón no se obtiene de la noche a la mañana. Jackson se quedó en silencio, sus emociones a flor de piel. Te agradezco por darme esta oportunidad, Sarah, dijo con voz quebrada. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero haré todo lo posible para ganarme tu confianza, cada día. Sarah asintió, su mirada más suave. Vamos a empezar de nuevo. Pero quiero que sepas que necesito tiempo. El daño ha sido grande, y la confianza, una vez rota, lleva tiempo para reconstruirse. La esperanza brilló en los ojos de Jackson mientras miraba a Sarah. Era un rayo de luz en medio de la tormenta que había sido su vida en los últimos meses. Lo entiendo, Sarah. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. A medida que la feria benéfica se llevaba a cabo, la comunidad comenzó a ver a Jackson bajo una nueva luz. Su dedicación y esfuerzo no pasaron desapercibidos, y poco a poco, el resentimiento comenzó a dar paso a la aceptación. La transformación no fue instantánea, pero cada pequeño avance era una victoria para Jackson. La noche de la feria, mientras la comunidad se reunía para celebrar el progreso logrado, Jackson y Sarah compartieron un momento de calma en el jardín iluminado por las luces navideñas. La nieve caía suavemente alrededor de ellos, creando un paisaje mágico que parecía reflejar la posibilidad de un nuevo comienzo. Jackson, dijo Sarah, mirando las luces que parpadeaban, he visto lo lejos que has llegado. Aún hay muchas cosas que sanar, pero me doy cuenta de que has cambiado de verdad. Jackson tomó la mano de Sarah, sintiendo el frío de su piel mezclado con el calor de sus sentimientos. No sé si alguna vez podré hacer que el pasado desaparezca por completo, dijo él con sinceridad, pero quiero construir un futuro contigo. Un futuro donde pueda demostrar que mi cambio es real. Sarah lo miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Eso es todo lo que te pido. Que sigas demostrando tu sinceridad, que sigas trabajando para ser la persona que dices ser. Con el tiempo, la relación entre Jackson y Sarah empezó a sanar. Aunque el camino hacia la completa reconciliación era largo y lleno de desafíos, ambos encontraron consuelo en el hecho de que estaban dispuestos a enfrentarlos juntos. La comunidad también comenzaba a aceptar a Jackson, reconociendo su esfuerzo genuino y su compromiso con la restauración. El invierno se desvanecía lentamente, dando paso a la primavera. Con la llegada de la nueva estación, la esperanza de un nuevo comienzo también florecía. Jackson sabía que la redención era un proceso continuo, pero con el apoyo de Sarah y el reconocimiento de la comunidad, sentía que estaba en el camino correcto para finalmente encontrar la paz y el amor verdadero que tanto había anhelado.